todos, mi nombre es Camila Arintei, soy médica clínica y estoy acá en Comunidad Salud los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial. Para empezar hablando de hipertensión arterial me parece importante explicar un poco qué es la presión arterial, o sea, de dónde vienen los valores que nosotros conocemos como presión arterial. A grandes rasgos, así como explicando simplemente, tenemos el corazón. Desde el corazón, por las arterias, se bombea la sangre hacia todos los órganos. Y posteriormente, desde los órganos, vuelve la sangre por las venas hacia el corazón. Cuando el corazón se contrae y bombea la sangre hacia las arterias, la resistencia que se genera en las arterias es lo que conocemos como presión arterial sistólica o más conocida como presión arterial máxima. Una vez que esa sangre fue a todos los órganos y vuelve a través de las venas, el corazón para recibir esa sangre se relaja. Cuando el corazón se relaja, la presión que se genera acá en las arterias es lo que conocemos como presión arterial diastólica o presión arterial mínima. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de hipertensión arterial? Cuando la presión arterial máxima o sistólica es igual o mayor a 140 o la presión diastólica o mínima es mayor o igual a 90. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial? A grandes rasgos tenemos la dieta, una dieta rica en grasas y con alta ingesta de sal, el alcohol, el tabaquismo, el estrés crónico. La edad es un factor de riesgo también, a partir de los 50 años aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, tener otras enfermedades como por ejemplo diabetes, insuficiencia renal, colesterol elevado y tener antecedentes familiares de hipertensión arterial. Cuando hablamos de la presión arterial, nosotros dijimos que más de 140/90, ahí definimos hipertensión arterial. Cuando hablamos de presión arterial normal, cuando tenemos valores por debajo de 130/80. Pero entre 130/80 y 140/90 nos quedan algunos valores. Cuando estamos en ese rango entre 130, 139 de máxima y 85, 89 de mínima, hablamos de presión arterial limítrofe. ¿Por qué es importante? Porque en esta etapa es donde hay que hacer hincapié en las medidas preventivas para tratar de no pasar a tener hipertensión arterial. Una vez que tenemos más de 140/90, ya hablamos de hipertensión arterial y la dividimos en 2 grados. Hipertensión arterial grado 1, que es entre 140 y 159 de sistólica o máxima, y 90-99 de presión diastólica o mínima. Y la hipertensión grado 2 es cuando tenemos mayor o igual a 160 de sistólica o mayor o igual a 100 de diastólica. ¿Y por qué se dividen estos 2 grados? Porque el riesgo cardiovascular en una persona que tiene hipertensión grado 2 es mayor y el tratamiento que se va a instaurar en general en la hipertensión grado 2 requiere más de un fármaco para controlarla. Entonces, por eso se hace esta diferencia entre estos 2 grados. Pero siempre que tengamos un valor de presión arterial mayor a 140/90, decimos que somos hipertensos. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque la presión depende de un montón de cosas. Nosotros podemos tener la presión elevada secundaria a algún factor. O sea, esto es lo que se llama hipertensión arterial reactiva. ¿Cuáles son los factores que aumentan la presión arterial? Por ejemplo, el dolor. Suele ser muy común que tengamos dolor de cabeza, en ese contexto nos tomemos la presión y creamos que porque la presión nos dio alta, tenemos el dolor de cabeza. Y en realidad muchas veces es lo contrario, estamos contracturados, tenemos dolor en las cervicales y de manera secundaria, de manera fisiológica, la presión aumenta. Entonces ahí hay que hacer un tratamiento del dolor como para controlar después la presión sin dolor. Otra cosa que aumenta la presión arterial es tener la vejiga llena. El ejercicio también, si hicimos un ejercicio vigoroso y después nos tomamos la presión, puede ser que esté elevada, estar en contexto de enfermedad o internación, y la ansiedad, el nerviosismo, la angustia son factores que también pueden aumentar la presión arterial. Otro punto importante es cuando nos tomamos la presión arterial que la técnica sea correcta. Muchas veces nos pueden dar valores o más bajos o más altos de lo que realmente está porque no utilizamos la técnica correcta.
Es importante cuando nos tomamos la presión arterial vaciar la vejiga primero, estar sentados con la espalda apoyada, los pies apoyados descruzados, apoyar el brazo a la altura del corazón, sobre una mesita, sobre un banquito, y usar un manguito que sea adecuado al tamaño del brazo del paciente. Y es importante, mientras hacemos la toma, que el paciente no hable y, en lo posible, hacer 3 a 5 minutos de reposo antes de tomar la presión, para que sea lo más correcta posible. Otro punto importante es que no todos los tensiómetros están validados. Yo acá puse las marcas más comunes, pero hay un listado en internet donde se puede consultar qué marcas sirven, qué marcas no, porque hay algunas marcas o tensiómetros que tienen mucho margen de error. Por ejemplo, los tensiómetros de muñeca tienen mucho margen de error. Cuando usamos tensiómetros automáticos como estos 4, es importante que sean de brazo, ¿sí? Siempre de brazo. El de muñeca tiene mucho error. Y si utilizamos los tensiómetros manuales, como el que está acá abajo, es importante que los calibremos cada 6 meses. Otro punto importante, además de esto, es que no un solo valor de presión arterial alto alcanza, sino que tenemos que tener varios registros de presión arterial elevados para confirmar que tenemos hipertensión arterial. Entonces, el médico nos va a pedir o un monitoreo domiciliario de la presión arterial que se hace por una semana, o el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en donde se coloca un dispositivo que toma la presión varias veces en el día, como para confirmar si realmente somos hipertensos o no. Bueno, otro punto importante es qué síntomas voy a tener si tengo hipertensión arterial. Bueno, a diferencia de lo que se cree, la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial no suele tener síntomas, ¿sí? Por eso es súper importante hacer la consulta y detectarla a tiempo. ¿Por qué? Porque si no la tratamos, a largo plazo va a llevar a complicaciones. Complicaciones en diferentes órganos, como son el corazón, aumenta el riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca, complicaciones en el cerebro, aumenta el riesgo de ACV y demencia vascular, complicaciones renales llevando a la insuficiencia renal y complicaciones oftalmológicas afectando lo que es la capa de la retina y pudiendo llevar incluso hasta ceguera. Entonces, como conclusión de toda la clase, si la técnica, nos tomamos la presión, la técnica fue correcta, no tenemos desencadenantes, no estamos con dolor, no estamos nerviosos, y vemos que en varias tomas la presión nos da por encima de 130-80, que es la presión normal, es importante hacer una consulta médica. Bueno, ahora pasamos con Agostina, que es la nutricionista y que les va a hablar más de la parte preventiva de hipertensión. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Agostina Caló. Yo soy licenciada en nutrición y estoy atendiendo acá en comunidad los días jueves de 5 a 7 de la tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito del rol de la alimentación. Como sabemos, la alimentación saludable juega un papel fundamental, no solo para lo que es el tratamiento de la hipertensión, sino también a la hora de la prevención, ¿sí? El mejor tratamiento de la hipertensión sabemos que es una buena prevención que evita su aparición, ¿sí? Y para esto es importante, obviamente, tener un estilo de vida saludable, que esto implica no solo la alimentación saludable, sino también un buen consumo de agua, realizar actividad física, evitar el cigarrillo, mantener un peso saludable y manejar el estrés. Bien, esto en cuanto a modo informativo es para mostrarles cómo es el consumo promedio de nuestra población de la sal hoy en día. Sabemos que la recomendación de la OMS es de un consumo de 5 gramos de sal por día y hoy en día el consumo promedio es de alrededor de 12 gramos. Casi que triplica lo que es la recomendación de la OMS. Bien, y ahora, ¿de dónde proviene esta sal, este sodio que consumimos? Por lo general, la sal de mesa, que uno por ahí siempre piensa que es la principal fuente de sal, en realidad solo aporta el 15% del sodio que consumimos. El 75% viene de los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Estos son la principal fuente y es donde hay que hacer mayor hincapié. Y el resto del sodio viene de los alimentos naturales, ¿sí? Como son las carnes, los lácteos, los huevos, que aportan obviamente una pequeña cantidad, pero la principal fuente son los alimentos ultraprocesados.
Ahora, ¿cuáles de estos alimentos ultraprocesados son los que mayor sodio contienen? Bueno, principalmente lo que son caldos, sopas instantáneas, todo lo que es salsas, aderezos, conservas, todo lo que es congelados, patitas de pollo, papas fritas, snack, comida rápida, los quesos, principalmente los quesos duros, fiambres, embutidos, y también lo que son los productos dulces, que uno a veces piensa que no, pero lo que son galletitas dulces, galletitas rellenas, alfajores, producto de pastelería, todo eso también aporta mucha cantidad de sodio. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda, obviamente, en primera instancia, limitar el consumo de los alimentos ultraprocesados y optar por una alimentación basada en alimentos naturales, ¿sí? Preparaciones caseras, preparaciones hechas en casas, principalmente lo que es frutas y verduras, granos integrales, carnes y huevos, leche, yogur natural, legumbres, semillas y frutas secas, ¿sí? Priorizar la alimentación con alimentación natural, y siempre que se pueda cocinar y preparar los alimentos en casa, siempre va a ser la mejor opción. Bien, obviamente también se recomienda disminuir el uso de sal de mesa, ¿sí? Reemplazar por especies, hierbas, otros tipos de condimentos, y disminuir el uso de la sal, ¿sí? Ya sea para la hora de la preparación, el agregado después de la cocción, ¿sí? Siempre es importante disminuir el uso de la sal. Bien, como recomendaciones generales, entonces dijimos que es importante disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿sí? No agregar sal durante la cocción y preparación de los alimentos, evitar llevar el salero a la mesa, utilizar diferentes condimentos, especies, hierbas aromáticas para condimentar las comidas, aumentar el consumo de frutas, verduras y granos integrales, tomar a diario 8 vasos de agua segura, realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada todos los días, y también hacer técnicas para manejar el estrés, porque el estrés también es un factor condicionante del aumento de la presión arterial. Y obviamente asegurarnos un buen descanso de 7 o 8 horas diarias. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta nos pueden preguntar en el chat.